Buenas noches, Pastor. Buenas noches, Anaibis. ¿Cómo está usted? Bueno, bien, gracias a Dios. Bien. Aquí por fin me pude unir. Sí, fantástico. Y bienvenidos a todos a este curso, Una Nación Caída. Estamos en la mitad del curso. Es la lección 4 y hay 8 lecciones en total. Entonces, felicitaciones por llegar a este punto. Y hoy vamos a estar estudiando la caída de Jerusalén. La caída de Jerusalén. Que viene en Jeremías 36 y 37. Y el segundo de Reyes 25, 1 a 21. Vamos a pasar más tiempo en la parte de Jeremías, creo. Y algunas personas están entrando. Voy a apuntar. Bien, vamos a empezar con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, hay una guerra desatándose dentro de mí. Mi vieja naturaleza pecaminosa todavía quiere cerrar mis oídos a tus advertencias e instrucciones dentro de la Biblia. Pero tú me has llevado a la fe en Jesús, quien me rescató del castigo que merecía por mis pecados. Fortalece mi fe para escuchar tu palabra y para luchar contra mi naturaleza pecaminosa. En el nombre de tu Hijo, mi Salvador, Jesucristo. Amén. Amén, pastor. Bien, tenemos la actividad de la entrada. ¿Qué cruces tuvo que sufrir Jeremías en servicio al Señor? Livia. Buenas noches, pastor, nuevamente, mis amados hermanos. En lo poquito que pude aprender, consultar, investigar de Jeremías, las cruces que tuvo que pasar. Jeremías hablaba, nadie le hacía caso. Experimentaba privaciones a causa de su profecía. Era pobre, rechazado por sus vecinos. Dice Jeremías 11, 18 al 21, por su familia, Jeremías 12, 6, por los sacerdotes, por los falsos profetas, rechazado por sus amigos, rechazados por los oyentes, rechazado por los reyes, cayó preso, fue echado en una cisterna fangosa y llevado a Egipto en contra de su voluntad. Esas fueron las pocas que pude consultar acerca de las cruces que le tocó pasar a Jeremías. Muchas gracias. Gracias. Una respuesta muy completa. Él sufría mucho durante su ministerio. ¿Alguien quiere dar su aportación? Yo. Adelante. Ok. Dice también que fue puesto en un cepo y que para Jeremías la palabra del Señor era como fuego en todo su cuerpo. Él sufría mucho. Él sufría mucho porque nadie lo escuchaba, exacto, como dice ella. Y aparte de que estaba detenido, envió al que escribió el mensaje y se lo quemaron. Jeremías sufría mucho. Sí, gracias. Edison. Sí, Natán, nuevamente buenas noches. Él sufrió por su obediencia. Él sufrió por su obediencia, ya que ha hecho lo que el Señor quería y por haber dicho lo que el Señor quería. Entonces él sufrió mucho por la obediencia. Sí, y como Jesús dice, y si quieren investigarlo, está en Mateo
16, versículo 24, dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Entonces, en el ministerio de Jeremías, él sufrió mucho. Por ejemplo, como ustedes dijeron muy bien, bienvenidos a los que están llegando, bienvenidos. Muchas gracias, pastor. Bendiciones a todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bendiciones. Sí, las cruces de Jeremías no te escucharán. De hecho, Dios le dijo eso al principio, durante su llamamiento. No te escucharán. Él quería advertirles. Él quería llamarles a arrepentimiento. Pero sabía que no iban a escuchar, no iban a hacerle caso. Entonces dijo, no te escucharán. Entonces, imagínense si empiezan su ministerio y saben directamente de Dios que no van a escuchar, no van a hacer caso, no van a seguir los planes y las palabras de Dios. Lo ponen en el cepo, lo arrojan en una cisterna sin agua, pero con mucho lodo, y le llaman mentiroso. De hecho, algunos sacerdotes le llaman mentiroso. César Augusto. Sí, pastor, buenas noches para todos, bendiciones. Sí, quería aportar algo, o más bien que de pronto, no sé, pastor, ¿qué relación tiene los sufrimientos de Jeremías tal vez con esa frase que dice el Señor en Mateo, precisamente Mateo 28, llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil? No sé si tiene que ver un poco con los sufrimientos, digamos, a consecuencia de la obediencia, como decía el hermano, para que me explique un poquito, pastor. Sí, cuando Jesús habla acerca de su yugo que nosotros llevamos, lo entendemos como el hecho que nosotros no tenemos que cargar nuestros pecados, que es imposible. Lo que Jeremías sufría era mucho menos que si fuera sus pecados. Entonces Jeremías conocía a su Señor. Jeremías sabía el Evangelio. Jeremías creía en el Evangelio, y de hecho el Evangelio es lo que lo motivó a hacer lo que quería hacer. Aún con los sufrimientos, era mucho menos que lo que Cristo hizo por nosotros. Muchas gracias, pastor. Sí, señor, porque estar apartado de Jesús, de Dios, pues lo peor que nos podría pasar, imagínense, sufrir aquí, sufrir una eternidad, pastor, en el infierno, pero acá sufrimos con la esperanza de vivir una vida eterna con el Señor. Eso es lo mejor. Y como Romanos 8 dice, nuestros sufrimientos aquí en la tierra no son comparables con lo que vamos a gozar en el cielo. Bien. Amén, pastor. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta o aportación? Ya aquí en el chat dice, Jeremías fue llamado para llamar a todo su pueblo de Judá al arrepentimiento al reino de Judá, principalmente a los reyes. Javier Rivas. Amén, pastor. Pues reflexionando, ¿no? Modo de reflexión ante la pregunta, pues, que niéguese a sí mismo, sí, cargue su cruz y sígame, relacionado pues con Jeremías, pues con todas esas situaciones que le tocaba vivir a él por ocasión de la palabra de Dios, pues según lo que miraba era que él estaba un poco desalentado, ¿no?
no desanimado, pero sí un poco desalentado, y sufría, ¿sí? Por ver que la gente no le hacía caso, pues no prestaba atención al tema de la palabra de Dios, que era para prevenir unas situaciones que iba a padecer el pueblo, ¿no es cierto? Entonces, con relación a ellos, Dios se anticipaba a través del profeta para que ellos llegaran al arrepentimiento. Y ver lo que sufrió, pues, el profeta Jeremías, ¿no? O sea, negarse así, ¿sí? Él podía decir, no, pues que yo no aguanto con esto es muy duro, muy difícil, pero entiendo que él cumplió a cabalidad con ese mandato, ¿no? De negarse, ¿sí? Que es como la invitación que nos hace la palabra a nosotros. O sea, de negarnos a esos, digamos, deseos mundanos, a ese viejo hombre, y estar presto y dispuesto para que Dios obre, que fue lo que hizo con el profeta, ¿no? Que Dios obrara a través de él. Entonces, es de valorar eso, ¿sí? Y la invitación que nos hace el Señor es imitar también eso y abrirnos a recibir eso del Señor para poderlo con paciencia y en el amor darlo a los demás, que era lo que decía el profeta, sufrir en silencio. Gracias. Y conectando las cruces. A ver, alguien está entrando. Conectando las cruces de Jeremías a nosotros. ¿Y nosotros qué cruces sufrimos nosotros? Pues el primero de Pedro 4:14 nos dice, bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. También en Mateo 5 dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas, como Jeremías, que los procedieron a ustedes. Entonces nosotros podemos esperar lo mismo y podemos considerar los sufrimientos por causa del nombre de Cristo como una bendición. Son una bendición de Dios. Y Dios nos ayuda a verlos así. Bien, tenemos la historia de hoy. Y las preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Tenemos muchos otra vez. Queremos destacar los principales. Jackie. Gracias, pastor. Aquí en mis notas tengo principalmente a Dios, Joacín, hijo de Josías, Jeremías, el pueblo de Israel, los gobernantes, pastor, también, Baruch, el rey Budí, jefes, el rey de Babilonia, David, siervos, el faraón, Jonathan y Ezequías. No sé si alguien quiera aportar. Gracias, pastor. ¿Y cómo se llama el rey de los babilonios? Nabucodonosor. Sí. De ahí estamos. Buenas noches, pastor. ¿Puedo acotar? Sí. Ya, pastor, se enfoca en la historia en el, ¿cómo se llama? En la caída de Jerusalén, cuando Nabucodonosor sitia al Jerusalén y lo conquista, ¿no? Y el ejército, ahí está, Sedequías, Nabuzaradán, el comandante del ejército, los caldeos, Seraquías, Sofonías, esos tengo yo, pastor. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Entonces, analicemos un poco estos nombres. Voy a cambiar colores. Jeremías, ya lo conocemos. Dios, ya lo conocemos. Jeremías es el profeta de Dios,
Recordemos que el profeta es un mensajero de Dios, habla las palabras de Dios. Y de hecho tenemos una historia muy linda. Es casi una de mis historias favoritas de la Biblia, cuando y también podemos agregar Joaquín, un Joaquín rey también. malo, quien cortaba la palabra de Dios. Los rollos de papiro donde había escrito la palabra de Dios, cortaba columna por columna y las echaba en el fuego. Y luego Dios le dice a Jeremías que escribiera de nuevo la palabra de Dios. Y vemos ahí la evidencia de que Dios guarda su palabra. Dios mantiene su palabra, aun cuando hay enemigos de la palabra de Dios. Me gusta mucho. Baruch es el asistente de Jeremías, quien escribía las palabras que Jeremías dictaba. Tenemos gobernantes, había una mención de Faraón Nabucodonosor, el rey de los babilonios, quien atacaba. Tenemos los ejércitos, Sofonías, Zedequías, el rey, y también Joaquín, el rey malo ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, vamos a seguir con los objetos. ¿Cuáles son los objetos de la historia y qué lugar, qué papel tienen en la historia? Verónica. Buenas noches, pastor, y buenas noches a todos mis hermanos. Que Dios los bendiga. Bueno, tenemos el rollo del libro, la casa de Jehová, la tinta, los vestidos, el brasero, el cortapluma, la tienda, el patio y las tortas de pan. Y pan. Bien. ¿Y qué hace o por qué es importante la cortaplumas o cortaplumas en la historia, Verónica? Porque con el cortapluma dañó el rollo para echarlo al fuego. Sí. Sí. Y se me olvidó acero, el fuego. Sí. ¿Alguien más quiere opinar? Elis, usted activó su micrófono. Sí. Sí. Okay. Pastor, la cisterna, las bóvedas. Sí, sí. Claro que sí. Donde fue echado Jeremías por muchos días. Caballos también, caballos. Pastor, en el capítulo 25 habla también de las puertas, de los muros, de los puertos, de las casas de Jehová, de la casa del rey, de la casa de Jerusalén. Habla de las viñas, de paletas y de la columna de bronce, pastor. Sí, sí, cadenas de bronce. Cadenas de bronce. Bien, excelente trabajo. Vamos a seguir. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Pastor, podemos decir que en Judá, en el reino del sur. Sí,
entonces si dibujo un mapa básico aquí, tenemos Israel, el mar de Galilea, el río Jordán, el mar Muerto, el mar Mediterráneo. Egipto está por aquí. Ellos están, voy a cambiar, aquí en esta parte, donde está la provincia o la tribu de Judá. Y Jerusalén está aquí, en las montañas. Toma lugar en Jerusalén. ¿Y de dónde vino Nabucodonosor? Era rey de Babilonia, vino de Babilonia. ¿Y dónde quedaba Babilonia? Geográficamente, pastor. Sí. Estaba, ay, sí, no sé. No sé. No dice. Déjame ver. Privado. Babilonia queda al oriente, hacia el sureste de Asia, de Israel. Okay. Sureste de Medio Oriente. Sí, aquí es Babilonia. Aquí es Babilonia. De hecho, Abraham salió de Ur, que estaba aquí, y para atacar tenían que subir al norte y bajar otra vez. ¿Por qué? Porque esta parte en medio no pueden cruzar aquí porque esto es desierto. Desierto, entonces tenían que subir y bajar para atacar. Bien, hoy en día es Irak. Entonces tal vez escuchen en las noticias del país de Irak, pues eso es donde quedaba Babilonia. Privado, ¿una pregunta? ¿O se quedó arriba levantada la mano? No, se me quedó la pregunta, pero de todas maneras, ya que estaba levantado, sí, fue la misma ruta que utilizó el padre de Abraham cuando subió a Arán. Sí. Por el río, porque lógicamente del otro lado, que era más corto, era desierto. Disculpe. Bien. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Ok, vamos a seguir. ¿Cuándo ocurrió la historia? Jackie. Sí, pastor, podemos decir que ocurrió 600 años antes de Cristo. Sí. Es una estimación muy buena. Antes de Cristo, algunas personas ponen como 586 para fijarlo aún más exactamente, pero 600 años es una estimación muy buena. Nelly. Nelly. En el reinado de rey Ezequías. Sí, sí. Muy bien. Durante el reinado de Ezequías. Y también Joaquín. Bien. Gracias. Vamos a seguir. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas de la historia? Verónica. Bueno, primeramente,
que Joacim quema el rollo. Es uno de los problemas porque tiene después sus consecuencias. Segundo, no tuvieron temor de Dios al quemar el rollo. Jeremías es encarcelado. De pronto a mis hermanas tenga algo más que contar. Buenas noches, pastor. Uno de los problemas que tenía Jeremías, o sea, el cual lo frustraba, era que la gente no le creía y por eso él sufría. Sufría mucho porque él sabía del juicio que vendría y la gente no cambiaba su actitud, no tenía fe. Eso era un gran problema para Jeremías y para el tiempo que vivía porque en base a eso, pues ellos, cuando el rey quema el rollo, era porque, pues para que esto no pasara, porque sabía que había habido ya muchas cosas que Jeremías realmente había, pues, hablado de parte de Dios y había pasado, y ellos no querían, pues, que esto pasara, y por eso ocurrió esto de que queman los rollos, pero Dios, como siempre, nunca nos abandona y Él siempre está con nosotros, y pues habló con Jeremías a pesar de que él estaba extasiado, ¿cómo decirlo? Porque decía, ¿cómo es posible pues que esta gente que va a haber un juicio no le creyera? Entonces veo que Jeremías, pues Dios está con él y le da y le dice, escribe nuevamente, y Jeremías nuevamente, pues en obediencia, escribe este rollo. Ese es mi aporte. Gracias, Magali. Edinson. Bien, Natán, me parece que acá hay un problema, yo lo llamaría dureza de los corazones. Dureza de los corazones lo llamaría. Gracias, Edinson. Livia. Como decía la hermana anterior, el problema se desató cuando Jeremías dio a leer las palabras que Dios había escrito a través de Baruch. Entonces, eso fue lo que dio pie a que se desarrollara, a que se diera pues como el desacuerdo entre los reyes, entre todos. Para mí, pienso que ese es el problema más grande que existe allí. En la escritura del mensaje, la lectura del rollo al pueblo. Entonces, no sé si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Gracias. Sí, gracias. Gribaldo. Bueno, a mí creo que el problema más grande hubo es que estamos claros de que Ezequías fue el mejor rey de Israel y supuestamente todo lo estaba haciendo bien. Me explico. No había razón de que lo que dijera Jeremías, que iba en contra del pueblo, tuviera sentido. O sea, se confiaba Ezequías en que él lo estaba haciendo todo correcto conforme a la voluntad de Dios. Gracias. Y también la ciudad está sitiada. No hay comida, no hay pan. Ciudad. Y también queremos siempre seguir las promesas del Salvador. Ahora, Dios había prometido que el Señor iba a salir de la nación de Israel y ahora está a punto de desaparecer. ¿Cómo iba a cumplir su promesa Dios si la nación de Israel estaba deportada, estaba en Babilonia, si la ciudad de Jerusalén, la capital, es destruida? ¿Cómo va a hacer eso? Elis. Pastor,
sumando a todo lo que nuestros amados hermanos han compartido, yo quiero también decir lo siguiente. Se presenta problema en el pueblo cuando el pueblo se revela, porque de todo lo que va contrario a la voluntad de Dios es rebelarse contra Dios. Ahí había rebelión y la obediencia de Jeremías lo lleva a tener todos esos sufrimientos, porque eso suele suceder en la vida cotidiana de todo creyente, que hasta los más cercanos nos hacen pasar sufrimiento cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos está diciendo, que a lo malo hay que decir que es malo y a lo bueno que es bueno. Jeremías tenía esa certidumbre de que Dios estaba hablando, estaba convencido de que Dios quería que hablara al pueblo a través de esos rollos y confrontara el pecado. Por eso yo pienso que generó problemas y lo llevó a la cárcel y todo lo que padeció por eso, porque confrontaba el pecado de parte de Dios. Gracias, Elis. Bien, ok, vamos a seguir. Gracias por su participación buena y amplia con esta pregunta. Nos ayuda a entender la historia mejor para aplicar la historia, que es nuestro próximo trabajo, con la parte de consolidar. Aquí tenemos consolidar y al final de esta clase vamos a hablar acerca de qué tiene que ver esta palabra y las palabras que vimos antes como considerar y otras palabras que empiezan con la palabra se. Pero por ahora vamos a aplicar la historia con esta pregunta. ¿Qué pecado veo en la historia y confieso en mi vida? Entonces, ya hemos mencionado algunos problemas y algunos de los problemas son netamente conectados con el pecado. Entonces, identifiquemos el pecado en la historia y luego conectemos el pecado a un pecado en nuestro propio corazón. Ok, Nelly. La desobediencia. ¿Y dónde ve usted la desobediencia en la historia? Donde el pueblo no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere escuchar las advertencias, como muchas veces nos sucede. La Biblia nos habla y nosotros no escuchamos. Entonces andamos en desobediencia. Sí. Y las consecuencias ya las conocemos. Y tal vez no estamos arrojando la Biblia en el fuego, pero cada vez que no prestamos atención, cada vez que nos, se nos pasa la hora de la oración o de un servicio o un estudio, si no queremos, si no tenemos ganas de hacer eso, entonces son pecados. Son pecados que la Biblia nos dice lo que debemos y lo que no debemos hacer. Y muchas veces lo sabemos, pero no obedecemos. Gracias. Edinson. Bien, Nata. Bueno, ¿qué pecado veo yo? Es la dureza de los corazones que tenemos nosotros muchas veces, ¿no? Y siempre queremos que nos digan Oh, se le cortó el audio. Lo siento, Edinson, no le escuchamos. César Augusto.
Pastor, pues sí, yo creo que uno de los pecados y que yo llevo a mí personalmente y que veo allá es también como el rechazo a la palabra de verdad, a lo que Dios quiere, ¿cierto? A sus mandamientos. Entonces, cada vez que nosotros rechazamos o ignoramos o no queremos a llevar, digamos, como Dios quiere las cosas, siempre estamos peleando contra la ley de Dios. Ahí es donde nosotros queremos confesar, o al menos yo quiero confesar que necesito la palabra siempre para que me esté moldeando, para que me esté dirigiendo, para que me esté ayudando a siempre ir de la mano de Dios y su palabra, pastor. Gracias, César Augusto. Veo en el chat una respuesta buena, algunas respuestas buenas. La última es la obstinación del pueblo, que a veces también yo quiero es hacer lo que yo quiero y no obedecer la palabra de Dios. Gracias por eso. Somos necios y orgullosos también. Bien, ok. Vamos a seguir. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo que Dios me ama? Verónica. En pastor, mire, verdaderamente yo veo que Dios nos ama cuando Dios nos advierte algo. Vemos que en el capítulo 36 de Jeremías, en el verso 2, cuando dice, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones. Imagínense, desde ya él estaba advirtiendo y estaba hablando a sus siervos porque él escoge a sus siervos. En este caso era al profeta Jeremías, y por medio de Baruch que escribía, verdaderamente escogió su siervo para que hablara a la nación, tanto de Israel como de Judá, para que se arrepintieran de todo aquello, porque verdaderamente Dios no quería dañarlos, Dios no quería que haya en ellos, sino que verdaderamente el pueblo se vuelva a él. Pero vemos que ellos no hicieron así, entonces, pero Dios, más que todo, Dios nos advierte. Dios nos ama muchísimo, de verdaderamente yo veo el amor de Dios porque Él nos advierte, como cuando nosotros tenemos nuestros hijos y nosotros advertimos, si no me obedeces te voy a castigar. Y verdaderamente así es nuestro Padre Celestial, nos está advirtiendo ese amor tan grande, imagínense. Eso quería compartir, amado hermano. Sí, gracias. Hay el versículo que mencionó que me gusta mucho también. Dice, cuando los de Judá se enteren de todas las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonan su mal camino y pueda yo perdonarles su iniquidad y su pecado. Entonces, eso ayuda a nuestro entendimiento de lo que pasa. Dios advierte con calamidades. Él quiere llamarnos al arrepentimiento. Edinson. Edinson. Ahora sí. Sí. Sí, espero que la señal no se me vaya otra vez. Bien. Yo veo el amor de Dios en el 36:28, porque pese a que este rey quemó el rollo, entonces Jehová le dice, vuelve a tomar otro rollo, vuelve a decirles, vuelve a advertirles. O sea, en su gran amor infinito, lo dice, vuelve a hacerlo, vuelve a decirles. Ahí yo noto o se deja notar el amor de Dios, ¿no? Se muestra que amaba a Judá, al pueblo. Entonces le dice, vuelve a hacerlo, vuelve a decirlo. Entonces Jeremías lo vuelve a hacer. En ese verso noto el amor de Dios. Bien, bien dicho, gracias. Dios guarda su palabra, Dios usa su palabra, Dios es paciente. Bien.
Vamos a seguir a la última pregunta. ¿Qué voy a pedir que Dios obre en mi vida después de leer esta historia? Gribaldo. Bueno, con la historia de Ezequías, con respecto al profeta, es que debemos de tratar de escuchar lo que el Señor quiere decirnos, no lo que nosotros queremos escuchar. Escuchar la palabra. Elis. Pastor, yo pienso que el resultado de esa relación de amor existente entre el profeta y Dios lo llevaba a conocerlo de tal forma que él sabía que Dios le hablaba y él obedecía. Yo le pediría a Dios que siempre esté ayudándonos y fortaleciendo nuestra fe, que tengamos siempre esa certidumbre de que Él está con nosotros, que a pesar de las persecuciones y todo, Él nos libra, que nos siga ayudando para seguir adelante. Gracias. Gracias. A ver, Livia. Pues yo diría lo siguiente, que la obediencia y la fidelidad que tuvo Jeremías en todo lo que Dios le decía, a pesar de sus oposiciones, el costo que le tocó pagar, nunca dejó de proclamar las verdades de la palabra. Que el Señor también así nos ayuda a nosotros a estar, aunque lo que usted nos decía era rato, no va a ser fácil, pero aunque las circunstancias sean adversas, seguir proclamando esas verdades como lo hizo Jeremías. Gracias. Javier. Amén. Pedirle a Dios mucha sabiduría, ¿sí? Y sobre todo la paciencia. Primero porque pues esta formación que estamos recibiendo inicial es para nosotros, ¿sí? Para quizás formarnos más, ¿sí? En el conocimiento de la palabra, porque bien sabemos que la Escritura dice que conocer, o sea, para obtener la salvación hay que conocer pues acerca de Jesús a través de la Escritura, ¿no es cierto? Entonces, primeramente, eso, la sabiduría de parte de Dios, luego esa paciencia, porque para poder instruir a otros hermanos, nos vamos a encontrar con muchas cosas similares a las que le pasó a Jeremías, ¿no? De la gente no nos va a creer, quizás porque en algunos casos conocerán nuestra vieja manera de vivir, ¿sí? El viejo hombre, ¿sí? Entonces eso va a ser de crítica, ¿sí? Entonces que la paciencia que Dios nos dé y el amor que Dios nos dé para nosotros poder llevar el mensaje a las personas y tratar de convencerlo, pero es con la palabra de Dios, ¿sí? En el amor de Dios. Pediría yo esas dos cositas. Gracias. Excelente. César Augusto. Pastor, en Juan 15, 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. ¿Qué quiero yo que el Señor me ayude? En que su palabra permanezca en mí, que yo permanezca en él, pastor. Con eso lo tenemos garantizado todo. Fantástico. Gracias. Ok, vamos a seguir a un tema importante, el proyecto final. El proyecto final se trata de Daniel 3. ¿Qué vamos a hacer con Daniel 3? Pues nuestro enfoque durante la serie de la Biblia en todos los cursos es las 4 C. Es captamos la atención. Es un método sencillo de enseñar una historia bíblica. Contamos la historia, consideramos
y consolidamos, como hemos hecho en nuestras clases. En el enfoque de este curso y este proyecto final es considerar. Entonces, lo que quiero que ustedes hagan es leer y estudiar Daniel 3, rescatados del horno de fuego. No vamos a estudiar esta historia en la clase, en vivo. Es parte del proyecto final. Y luego, yo quiero dos cosas. Primero, contestar las preguntas de considerar quiénes son los personajes, cuáles son los objetos, dónde, cuándo, cuál es el problema. Y envíe las respuestas al profesor, o sea, a mí. Puede ser escrito a mano, puede ser un documento, puede ser un mensaje de texto, puede ser un audio para esta parte. Porque nuestro enfoque es el tercer paso, considerar. Luego, la segunda cosa es enviar un audio al profesor, a mí, explicando por qué es importante el paso de considerar antes de aplicar la historia y antes de enseñar la historia a otros. Muchas personas quieren saltar este paso. Este es demasiado sencillo. O nos quita tiempo porque queremos aplicar la historia a nuestra vida. Es más importante. ¿Por qué es importante este paso? ¿Por qué es importante estas preguntas que vemos aquí? Y la fecha límite es una semana después de la última lección, o sea, en 3 semanas. Entonces, tienen mucho tiempo, ¿Cuáles son sus preguntas? Por ahora está bien, pastor, entendido. ¿Bien? Vamos a tener tiempo en más lecciones para hablar acerca de este proyecto final. Pastor, bendiciones. Ok. Solo son esas preguntas las del proyecto final. Sí. Ok. Bueno, gracias. Ok. Y la tarea para el lunes es el video y Daniel 6. Y vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por que nos guardas en tu palabra, nos das la valentía de ser como Jeremías y nos llamas a arrepentimiento porque nos amas. Gracias por eso. Ayúdanos a mostrar a otras personas la misma paciencia y la misma dedicación, la misma fortaleza para hablarles la palabra tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, pastor. Gracias, pastor. Buenas noches. Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga. Dios les Buenas bendiga. noches. Chao. Buenas noches. A todos mis hermanos, Amén, feliz noche. pastor. Dios les bendiga a todos los hermanos. Gracias, Buenas pastor. noches. Gracias. Buenas noches. Chao. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Gracias. Hasta el lunes. Gracias, Dios lo pastor. permite. Bendiciones. Gracias. Chao.